del mismo diámetro que la cañería, me pregunta cuál sería ese caudal que saldría por ese orificio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, nosotros podemos resolver esta expresión utilizando eh, la ecuación de Torricelli, ¿sí? Y podríamos decir que el caudal que sale por el orificio, ¿sí? Depende de un coeficiente de descarga, ¿sí? Por el área del orificio por la raíz de 2GH. Sí, fíjense que este caudal en realidad es o sea, si nosotros aplicáramos Bernoulli entre un punto situado en el pelo de agua y un punto situado a la salida del orificio, obtendríamos la misma ecuación sin el coeficiente de descarga. Si recuerden que el coeficiente de descarga era ese coeficiente adimensional, sí, que me representa cuáles son las pérdidas de carga, cuáles son las pérdidas que tenemos en la salida del orificio. Es una ecuación, la de Torricelli es una ecuación experimental, digamos, ¿sí? ¿Sí? Que tiene esta forma, donde nos dice cuánto menor es el caudal de salida, si el coeficiente de descarga nos dice cuánto menor es el caudal de salida en función al ideal si no tuviera ningún tipo de pérdida. ¿Sí? Entonces podemos utilizar esta ecuación. Sí, fíjense que si nosotros no consideráramos el coeficiente de descargas y si consideráramos que estamos en un caso ideal en el cual no existe pérdida a la salida del orificio y planteáramos Bernoulli entre un punto ubicado en el pelo de agua del fluido y otro a la salida del orificio, digamos, podríamos aplicar Bernoulli y obtendríamos que la energía en A tiene que ser igual a la energía de salida. ¿Sí? La energía en A tiene tres términos. Recuerden que la energía en un fluido siempre tiene tres términos. El término de presión, el término de energía potencial y el término de energía cinética. ¿Sí? Si consideramos que estamos trabajando con presiones manométricas, un punto situado en el pelo de agua no tiene, ¿cómo se llama? O sea, la presión es atmosférica y si trabajamos en términos manométricos es cero. ¿Sí? Si consideramos además que el tanque tiene una superficie suficientemente grande tal que al descargarse fluido por el orificio no varía significativamente la altura o está prácticamente constante, entonces el término de energía cinética de un punto situado en el pelo de agua también lo podemos considerar cero. ¿Sí? Buenas tardes. Entonces, lo único que tenemos en el pelo de agua es el término de energía potencial. ¿Sí? Si consideramos un punto de referencia situado en la base del tanque, que sería lo más simple, si el único término que nos queda del lado de energía de A es el término de energía potencial, y es la densidad por la gravedad por la altura que tengo desde mi punto de referencia hasta el pelo de agua. ¿Sí? Acá en el dibujo este debería... Sí. No, perdón, termine. Le iba a preguntar. No, pregúntame. A mí lo que me confunde a veces es cuándo considerar que estoy en un régimen estacionario o no, porque, por ejemplo, en este caso no estaría en un régimen estacionario si tomo el vaciado del tanque. Exacto. Bueno, en definitiva, si a vos justamente el problema es calcular el tiempo que tarda en vaciarse un tanque, por ejemplo, tendrías que considerar que es un régimen no estacionario porque te está preguntando por el vaciado, ¿sí? En este caso, como no nos piden eso y lo único que nos pide es comparar cuando nosotros tenemos una altura H de fluido que incluso nos las da de dato, que es un dato, digamos, podríamos asumir que esa altura es constante. ¿Sí? Todo depende del enunciado de nuestro problema. ¿Sí? Si nuestro problema es un problema de vaciado de tanque, por ejemplo, nunca podríamos considerar la altura H constante. En este caso simplemente nos pide comparar, ¿sí? el caudal, que puede circular en régimen laminar por esta cañería, el caudal máximo que puede circular en régimen laminar por esa cañería, con el que saldría por un orificio si estuviera en ese punto. Entonces, digamos, podríamos asumirlo si queremos que no es estacionario, pero no es el objetivo de nuestro problema porque es un problema instantáneo, digamos, ¿sí? O sea, podríamos decir, bueno, en el instante en el que tenemos esta altura H de fluido, tenemos el tanque con este nivel de agua, el caudal que sale es tal.
¿sí? Entonces, lo consideramos estacionarios. Y todo depende por ahí del enunciado del problema, ¿sí? En la mayoría de los casos, en física 2 estamos trabajando con problemas estacionarios, salvo lo vaciado del tanque, ¿sí? Pero te tendré que preguntar cuál es el tiempo de vaciado de un tanque o cómo varía el caudal en función del tiempo o algo de ese estilo. Profe, Sí. yo en ese caso había planteado el Bernoulli, pero no tuve en cuenta el coeficiente de descarga. Estaría mal en ese caso, ¿no? A ver, mal no estaría incompleto, digamos. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la gracia de poner el coeficiente de descarga? ¿Sí? Que nosotros, si nosotros planteamos Bernoulli, determinamos que la velocidad de salida del fluido, ¿sí? Es la raíz de 2GH, ¿sí? Nosotros sabemos que el caudal lo podemos calcular como velocidad por área, ¿sí? Entonces, en un caso ideal pasaría esto. Ahora, nosotros sabemos que en la realidad eso no pasa. Nosotros sabemos que si tenemos una restricción o tenemos un orificio, vamos a tener pérdidas de carga. Entonces, las podemos incorporar a nuestro problema. Ahora, si vos en tus hipótesis simplificativas hiciste el parcial y dijiste, considero que no existen pérdidas o consideraste que tenés un coeficiente de descarga igual a 1, bueno, puede llegar a pasar, digamos. No es tan grave, pero está bueno que lo menciones al menos. ¿Sí? Que existe, digamos, y que lo dejas de lado. Bien, bien. ¿Sí? Bien. Bueno, estábamos planteando o analizando esta ecuación de Bernoulli entre esos dos puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué más queda? La energía de salida, si consideramos un punto situado en la salida del tanque, ¿sí? Entonces, ahí nuevamente tenemos tres términos, los términos de energía potencial, de energía cinética y de energía de presión. Nuevamente, si tenemos el fluido en contacto directo con la atmósfera, sabemos que en ese punto la presión toma la presión atmosférica. Entonces, en términos manométricos es cero. El término de energía potencial también se nos hace cero, pues consideramos como sistema de referencia un punto situado en la base del tanque, y el único término que tenemos es el término de energía potencial, ¿sí? Entonces ahí podemos relacionar la velocidad de salida, ¿sí? Despejando o trabajando con esta ecuación, con la altura de fluido que tenemos almacenada. Fíjense que es dependiente directamente, no es directamente, sino que depende de la raíz, de la altura del fluido que tenemos en el tanque, ¿sí? Entonces ahí sí la velocidad de fluido es dependiente de esa altura. Y fíjense que ahí pasa lo que decíamos recién. Si nosotros asumiéramos que esta variación, que esta altura disminuye con el tiempo, deberíamos encontrar una velocidad de salida en función disminuye la velocidad con la que sale el fluido por el orificio, ¿sí? Entonces, por simplicidad, por ahí si consideramos, hacemos esa asunción que la altura del tanque o que el recipiente, el área del tanque es tan grande que instantáneamente no vemos variaciones de altura y consideramos nuestro problema estacionario, lo podemos plantear directamente de esta manera, ¿sí? Si no, esta ecuación es una función válida si no consideramos las pérdidas en un régimen lineal. En un régimen, o sea, es válida en un instante de tiempo, digamos. Cuando cambie la altura de fluido, vamos a tener otra velocidad de salida, ¿sí? Bueno, y fíjense que nosotros podríamos calcular, como hizo su compañero, el caudal del orificio directamente con la velocidad de salida por el área del orificio. ¿Qué es este término que tenemos acá? Área del orificio por la velocidad de salida, ¿sí? Eso sería en un caso ideal. Si consideramos las pérdidas, está afectado por un coeficiente de descarga, ¿sí? Bueno, acá se plantea un caso en el que no se desprecian las pérdidas, ¿sí? Entonces podemos decir que en realidad nuestra ecuación o nuestro modelo no es en realidad
la energía que hay en el punto A igual a la energía de salida, sino que la energía en el punto A, ese punto que estaba situado en el pelo de agua, menos las pérdidas de carga que existan en el trayecto de salida del fluido, es igual a la energía que llega a la salida. ¿Sí? Yo no sé si recuerdan o si han leído los apuntes de laboratorio de pérdidas de carga localizadas, no sé si los han leído. No, yo no, porque cuando lo vi esto no me sorprendió, no sabía qué era. Claro, bueno, esto en realidad, acá justamente estamos considerando esas pérdidas y se plantea por ahí un poquito más complejo para que vean cómo se puede hacer este análisis en forma real. Pero básicamente nosotros las pérdidas localizadas, si las podemos plantear en función de las pérdidas de energía cinética. ¿Sí? Es decir, si nosotros tenemos una determinada energía cinética, nosotros podemos plantear que tenemos unas pérdidas y expresarlas en términos de la energía cinética que tengamos en ese punto. En ese caso, en el punto donde estamos considerando las pérdidas localizadas. Por eso van a ver que en esta ecuación, este modelo, dice que las pérdidas localizadas son iguales a una constante por un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que este término es el término de energía cinética. ¿Sí? O es un término o son unidades de energía cinética. Entonces podemos, como una forma de encontrar o de expresar esas pérdidas localizadas en términos de energía cinética, ¿sí? Y las pérdidas van a ser proporcionales o van a depender de una constante, ¿sí? De una constante que depende del tipo de elemento que yo tengo en el circuito. Y es lo que les comentaba el otro día. No es lo mismo tener un codo, tener una válvula o tener un codo a 90 grados o un cambio de dirección suave, digamos, que tener un cambio brusco, ¿sí? Es decir, las pérdidas dependen de una constante que depende del elemento que yo tenga en el circuito. En este caso tenemos un orificio en un tanque, ¿sí? Pero podemos expresar, ¿sí?, estas pérdidas en términos de una constante que depende del orificio por una pérdida de energía cinética del sistema, ¿sí? Es simplemente una forma de expresar, es una ecuación empírica, ¿sí?, que nos permite relacionar las pérdidas de carga y expresarlas en términos de pérdida de energía cinética. ¿Sí? Básicamente es eso lo que representa. ¿Sí? Ese número, esa constante se obtiene experimentalmente y está tabulado para diferentes elementos de los circuitos, digamos. Entonces lo que se hace acá es plantear la ecuación de Bernoulli de la forma más general o de una forma bastante general, digamos. Planteando que la energía en el punto A menos las pérdidas localizadas tiene que ser igual a la energía que llega a la salida. ¿Sí? Entonces simplemente se reemplaza. La energía en A dijimos que teníamos solamente el término de energía potencial. Las pérdidas localizadas las expresan de la forma en las que les comenté yo recién. Y la energía de salida las pueden expresar de esta forma, ¿sí? Un medio de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado, es decir, la energía cinética de salida. Pues energía potencial y energía de presión en ese punto no teníamos. ¿Sí? Entonces, si trabajaran con esta expresión, si despejamos de esta ecuación, agrupamos todo lo que tiene velocidad de salida, ¿sí?, de un lado y dejamos del otro y despejamos velocidad de salida, obtendríamos esta ecuación, donde la velocidad de salida es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura de fluido dentro del tanque, ¿sí?, depende nuevamente de la altura de fluido dentro del tanque, dividido 1 más K. ¿Sí? Nuevamente, esto es una operación matemática, podemos distribuir la raíz y dejar el término 1 más 1 sobre K por la raíz de 2GH igual a la velocidad de salida. ¿Sí? Entonces, fíjense que la velocidad de salida obtenida de esta manera tiene cierta analogía con la velocidad de salida planteada a partir de Bernoulli, porque sabemos que la velocidad de salida es un coeficiente de descarga por la raíz de 2GH. ¿Sí? Entonces hay una analogía. Entonces podemos decir que el coeficiente de descarga se puede plantear o se puede decir que es igual a la raíz de 1 sobre 1 más K. ¿Sí? Y esa es una relación entre el coeficiente de descarga y ese valor K que se obtiene y que está tabulado para cada tipo de elemento que esté en el circuito.
¿sí? Entonces, podemos expresar el coeficiente de descarga de la misma manera, ¿sí? Entonces, podríamos escribir esta misma ecuación, caudal del orificio de salida, como coeficiente de descarga por el área del orificio por raíz de 2GH, o directamente poner raíz de 1 sobre 1 más K por el área del orificio por la raíz de 2GH, ¿sí? Entonces, vemos que tenemos una analogía entre los, o sea, si consideramos la ecuación de Torricelli y ponemos el coeficiente de descarga, o lo hacemos mediante balance energético, obtenemos ecuaciones que son análogas. Sí, lo único que cambia es la forma en la que expresamos ese coeficiente de pérdida de energía. ¿Sí? En un caso el coeficiente de descarga y en otro lado está expresado como 1 sobre K, ¿sí? O como K, que es ese valor de pérdida de energía cinética, digamos. ¿Sí? Reemplazando simplemente los datos, si en este caso, nuevamente, se asume un coeficiente de descarga, en realidad se asume un valor de K, ¿sí? Se asume un valor de K que está tabulado en el informe de Petco que le estaba comentando, y obtienen un coeficiente de descarga, ¿sí? Entonces pueden calcular un caudal del orificio, ¿sí? Para su compañero que, por ejemplo, lo hizo considerando que no existían pérdidas, el coeficiente de descarga es 1 y va a obtener un caudal un poco mayor al que obtienen acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno es considerando pérdidas y el otro es sin considerar pérdidas. Entonces, bueno, eso es lo que se hace. Pero bueno, acá lo interesante de ver es que el caudal del orificio, en este caso, considerando pérdidas y todo, dio 0.146 metros cúbicos por segundo. Y el caudal máximo que podía circular en régimen laminar era 0.11155 metros cúbicos por segundo. Es decir, que ese caudal máximo en régimen laminar, ¿sí?, es menor que el caudal de salida del orificio, ¿sí? Entonces, el ejercicio nos pregunta, nos dice, ¿dónde estaba? Realizar conclusiones, ¿sí? ¿Qué conclusiones podrían sacar en función de eso? Que el caudal que va a circular por la cañería no circula en régimen laminar. Bien, perfecto. Si nosotros simplemente abriéramos y no restringiéramos para nada el caudal, el orificio de salida o no restringiéramos de ninguna forma, tendríamos circulando fluido en régimen turbulento, o por lo menos no en régimen laminar. Habría que ver si en régimen de transición o turbulento, pero por lo menos en régimen laminar no lo tendríamos. ¿Sí? Bien. Esa sería la primera parte del problema. ¿Sí? Fíjense que para aquel que despreció las pérdidas, les queda básicamente la misma ecuación, pero sin el término de las pérdidas o sin el coeficiente de descarga acá. ¿Sí? Sería básicamente lo mismo. ¿Sí? Después les pide deducir una expresión que permita estimar el máximo caudal que puede circular por esta cañería y desagotar en D. ¿Sí? O sea que ahora el problema es deducir una expresión que permita estimar el máximo caudal que puede circular por la cañería y desagotar en el punto D. ¿Sí? Ahora ya nos pide máximo caudal, no nos dice si ese máximo caudal régimen laminar, régimen turbulento, no nos dice nada de eso. Nos dice estimar una expresión que permita estimar el máximo caudal que podría circular por esa cañería. Entonces vamos a ver si realmente existe alguna restricción que nos diga, bueno, si yo abro la canilla en D, por más que la abra completamente, va a circular como máximo determinado caudal. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo obtenemos eso que nos está pidiendo? ¿Qué harían ustedes? Yo lo que hice fue plantear Bernoulli entre dos puntos. Tomé un punto 1 que sería el tanque A y un punto 2 que sería la salida de la cañería en D. Bien, perfecto. Esa es una manera. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos buscando y se entiende por qué puede existir un máximo caudal que pueda circular por esa cañería, digamos?
yo lo apliqué sin saber lo que, no sé, no dije, aplico esto y de esta forma voy a poder saber qué caudal va a poder circular. No, en ese caso no sabría cómo hacer. Claro, o sea, vos planteaste Bernoulli sin saber por qué existiría un máximo caudal o algo así. Claro, dije, a ver, planteo Bernoulli, veo de qué depende, y ahí me di cuenta que saltaba, pero así. Claro. ¿No? Bueno, en principio nosotros podemos tratar de pensarlo así físicamente y tratar de analizarlo. O sea, nosotros sabemos que tenemos este circuito, tenemos un tanque y tenemos una canilla, una cañería, tenemos una canilla en el extremo que desagota en un tanque. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Con esta canilla nosotros podríamos regular el caudal. ¿Sí? Si la abrimos poquito, experimentalmente sabemos eso, que si abrimos poquito la canilla sale poca agua, si la abrimos más, sale más agua, ¿no? Entonces, nosotros podríamos pensar, bueno, ahora, ¿qué pasa si yo abro completamente la canilla? Va a llegar este sistema a un máximo caudal, ¿sí? Y más que eso no va a poder circular. Y vamos a poder encontrar de qué depende ese máximo caudal, ¿sí? Porque, por ejemplo, va a haber varios factores que van a afectar esa ecuación. Por ejemplo, si yo tuviera un fluido, si yo abro la canilla completamente y yo le digo, bueno, tengo un fluido que es más viscoso que otro, ¿sí? Nosotros sabemos que ese fluido más viscoso probablemente vamos a tener más pérdidas y por lo tanto va a circular menos caudal. Ahora si tuviéramos, es como si pusiéramos aceite y agua, y sabemos que el aceite es más viscoso que el agua, probablemente si abrimos la canilla circularía menos aceite, ¿sí? Y podemos ver si las ecuaciones nos dicen eso, si nuestras conclusiones iniciales son erróneas, digamos. Pero además sabemos que la cantidad de fluido que va a circular por acá, y de hecho lo vemos también en las ecuaciones de caudal, ¿sí? Dependen de la máxima altura que yo tenga o de la energía disponible que yo tenga para poder hacer circular o que se mueva ese fluido. Y esa energía disponible en este caso está dado por energías potenciales, ¿sí? En este caso la altura a la que yo tengo el tanque y la cantidad de fluido que tengo en el tanque, ¿sí? Es decir, que esos términos, ¿no? Si esa energía potencial de mi sistema va a ser la energía disponible que yo tengo para hacer circular fluido, ¿sí? Y podemos pensar ya que mientras más grande sea la energía disponible, más fluido va a circular. Y de hecho también nos lo dice nuestra ecuación, cuando vemos la ecuación de descarga, que cuanto más fluido tenemos disponible, más altura de fluido, más energía potencial tenemos disponible, mayor es el caudal que podría circular. Entonces, ya vemos que hay ciertos factores que van a afectar ese caudal que circula por la cañería, ¿sí? Y podemos buscarlo, ¿sí? Y si no nos damos cuenta físicamente, ¿qué podemos hacer? Armar la ecuación y ver y analizar la ecuación, ¿sí? Y ver si esa ecuación dice cosas que representen en realidad o si tenemos una ecuación errónea, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Como dice su compañero, podemos plantear Bernoulli entre dos puntos. ¿Qué puntos vamos a plantear o qué puntos vamos a utilizar? Los puntos que sea más conveniente. En este caso nos conviene un punto situado en el pelo de agua y un punto situado a la salida. ¿Por qué nos conviene eso? Porque cuando aplicamos un punto en el pelo de agua del tanque, hay muchos términos que se nos van. Por ejemplo, el de energía de presión y el de energía cinética si asumimos que estamos trabajando con un problema del tipo estacionario. Y un punto a la salida porque así abarcamos toda la cañería y entonces vamos a poder ver el efecto de pérdida de carga en toda la cañería, ¿sí? Entonces, bueno, conviene esos dos puntos, ¿sí? Entonces, si planteamos la ecuación de Bernoulli entre esos dos puntos, nosotros sabemos que la energía que tengamos disponible en el punto A, menos las pérdidas de carga por viscosidad entre esos dos puntos, menos las pérdidas de carga localizadas, tienen que ser igual a la energía del fluido en el punto de salida del problema, ¿sí? Fíjense que acá ustedes podrían haber asumido, por ejemplo, que no existen pérdidas localizadas. Si ustedes asumen que no existen pérdidas localizadas,
o las consideran despreciables, se hubieran quedado solamente con el término de energía en el punto A, que siempre la tenemos, las pérdidas de carga por viscosidad, que en este caso sí las tenemos que considerar porque tenemos un problema, conocemos el fluido, conocemos su viscosidad, entonces las consideramos, igual a la energía del punto D. ¿Sí? O sea que para aquel que lo hubiera despreciado las pérdidas localizadas, hubiera trabajado en vez de con 4 términos, con 3 términos. No hubiera considerado este término de energía de pérdida de carga localizada. ¿Sí? Entonces, bueno, simplemente lo que se hace es, se trabaja con esta ecuación. ¿Sí? Nosotros sabíamos que la energía en A era únicamente energía potencial. En este caso, lo que hay que tener en cuenta es que debemos, o por simplicidad, nos conviene cambiar el punto de referencia. Si esto por ahí estaría bueno que estuviera graficado. Y recuerden que siempre que estamos trabajando en un problema de Bernoulli y queremos considerar las energías, o estamos considerando las energías potenciales gravitatorias, siempre como punto de referencia nos conviene tomar el punto más bajo de nuestro problema. ¿Por qué? Porque cualquier otro punto va a tener siempre una energía potencial positiva y va a ser más simple para los cálculos y no va a generar confusiones. Así que en este caso se toma como punto de referencia el punto más bajo de nuestra estructura, que sería el punto de salida, ¿sí?, del fluido. ¿Sí? De manera tal que la energía potencial que tenemos disponible en el pelo de agua va a ser la densidad del fluido por esta altura diferencial de Z más la altura que tengamos de fluido dentro del tanque. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Sí. si yo desprecio las pérdidas localizadas, ¿pongo que la desprecio y listo o tengo que justificar con algo más? No, podés escribir como asunción de tu problema, asumo que las pérdidas de carga son despreciables o no son comparables en comparación con las pérdidas de energía primaria o por viscosidad. No sé, una frase de ese estilo que diga que sabés que hay pérdidas localizadas, pero que en tu problema la dejaste de lado, digamos. Está bien. ¿Sí? O sea, siempre, tengan, o sea, pueden escribir en el parcial, digamos, y siempre es conveniente que escriban. Mientras más escriban, mejor. Todas las hipótesis, las cosas que ustedes asumieron para realizar el problema, escríbanlas, déjanla por sentado, porque eso cuenta mucho, digamos. O sea, que se dan cuenta que existen las pérdidas localizadas y que no es que se olvidaron el término o que no lo saben que existe. ¿Sí? Está bueno que escriban todas las hipótesis, todo, escríbanlo. ¿Sí? Y después lo defenderán por qué. Bien. Entonces, bueno, sabíamos entonces del término de energía potencial, nos quedaba densidad por G por delta Z más H, menos las pérdidas de cargas por viscosidad, menos las pérdidas localizadas, tiene que ser igual a la energía que tenemos en el punto D. Y en el punto D, ¿qué energía tenemos? O sea, si quisiéramos escribir ese término de energía del punto D, ¿qué tenemos? ¿Tenemos término de presión? No. No, es cero porque estamos trabajando con presiones manométricas. ¿Tenemos energía potencial? Tampoco. Tampoco, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, es cero. Entonces el único término que tendríamos sería el de energía cinética, que es un medio de la densidad del fluido por la velocidad de salida del fluido en ese punto al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos esta ecuación. Fíjense que ahora nosotros podemos, sabiendo que la velocidad del fluido o la velocidad de salida del fluido es el caudal dividido el área, ¿sí? Podríamos reemplazar en esta función, ¿sí?, caudal dividido área. ¿Sí? En vez de poner velocidad, ponemos caudal dividido área, ¿sí? Porque sabemos que están relacionados entre sí a partir de la ecuación de continuidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Obtenemos una ecuación, ¿sí?, en la que sabemos que el caudal va a depender de qué? De la energía que nosotros tengamos
disponible, que es lo que veníamos diciendo, y va a depender además de las pérdidas que tengamos en el sistema. Fíjense que cuanto más energía tengamos disponible, mayor caudal vamos a obtener, y cuanto más pérdidas tengamos, menor caudal vamos a tener. Es lo que nos dice nuestra ecuación. ¿Sí? ¿Todos lo pueden ver eso? Sí. Sí. Buenísimo. Entonces, ya vemos que tenemos un límite para el caudal que vamos a tener, ¿sí? Que va a estar dado por la energía que tengamos disponible en nuestro sistema y las pérdidas que tengamos en el mismo, ¿sí? Entonces, ahora el problema se resume a determinar las cosas que no sabemos. ¿Qué no sabemos? ¿Cuánto valen las pérdidas de carga primaria o por viscosidad y cuánto valen las pérdidas de carga localizada? Para aquel que trabajó sin pérdida de carga localizada o despreció ese término, simplemente les queda las pérdidas de carga por viscosidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo obtenemos o cómo hacemos para plantear cuáles son las pérdidas de carga que tenemos por viscosidad? ¿Qué tenemos que saber? ¿En qué régimen nos encontramos? Bien, necesitamos saber en qué régimen nos encontramos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro problema? Podemos asumir algún régimen, podemos asumir un régimen. Por ejemplo, podemos asumir que estamos trabajando en un régimen laminar. ¿Por qué haríamos eso? Porque si asumimos que tenemos un régimen laminar, conocemos una expresión para poder calcular cuáles son las pérdidas de carga primarias o por viscosidad, que es la ecuación de Hagen-Poiseuille, ¿sí? Entonces, como estrategia, podríamos decir eso. Bueno, asumo que estamos trabajando en régimen laminar. ¿Qué pasa? Si nosotros lo asumimos, después tenemos que probarlo. Y entonces podríamos hacer eso. Asumir que estamos trabajando en un régimen laminar, ¿sí? En un régimen laminar, calcular las pérdidas en función de la ecuación de Hagen-Poiseuille, calcular con todos los datos que tenemos el caudal y ver si ese caudal es mayor, menor o igual al máximo caudal que puede circular en régimen laminar por esa cañería. ¿Sí? Profe, Sí. pero ya con los cálculos anteriores no sabíamos que no íbamos a estar en régimen laminar. Bien, pasa que acá depende, fíjate que el caudal en realidad depende no solamente de la altura topográfica que nosotros teníamos, sino que además dependía de ¿qué? De las pérdidas de carga. Si las pérdidas de carga fueran suficientemente grandes, tales que este caudal te da muy chiquito, por ahí estás en un régimen laminar. Claro, sí. ¿Sí? Porque acordate que la ecuación solamente tenía en cuenta las pérdidas localizadas, ¿no? O las pérdidas localizadas en ese punto en el orificio de salida. Ahora, si las pérdidas esas de carga primarias, por ejemplo, fueran suficientemente grandes, por ahí este caudal te da más chico, y si te da menor a ese caudal que calculamos inicialmente como máximo caudal laminar en régimen o con el número de Reynolds de 2100, entonces por ahí todavía estás trabajando en un régimen laminar. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, hay que probarlo, digamos. ¿Sí? Además, en una primera instancia, estamos trabajando también con una ecuación que si la vemos escrita así, es un delta Z más H. Si todavía no escribimos un valor acá, deberíamos considerar la ecuación más general, digamos, que por ahí sería la que abarca más posibilidades. ¿Sí? Bueno, entonces, acá se hace régimen turbulento. Bueno, acá lo que se plantea es ese primer caso. Se plantea que estamos en un régimen laminar y se plantea las pérdidas de carga a partir de la ecuación de Hagen-Poiseuille. Además, se considera para las pérdidas localizadas, ¿sí? Se considera ese factor K que habíamos dicho antes que encontramos a partir de acá, de esta ecuación, se asume en función de la tabla que ese valor de K es 0,3, que es un número que se obtiene a partir de la tabla para una salida de un orificio, digamos. Para aquel que trabajó sin esas pérdidas localizadas,
no va a tener ese término, digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, pero fíjense que acá las pérdidas de carga, ¿sí? Las pérdidas de carga se calculan a partir de la ecuación de Hagen-Poiseuille. Y Hagen-Poiseuille nos dice que las pérdidas de carga son proporcionales a 8 mu por L por el caudal sobre pi por el radio a la cuarta. Es decir, cuanto más viscoso es nuestro fluido, mayores son las pérdidas. Cuanto más larga es nuestra cañería, mayores son las pérdidas. Y cuanto menor sea el diámetro, también menores son las pérdidas. ¿Sí? Entonces, acá lo que se hace simplemente es, a partir de esta ecuación, reemplazarla y igualarla a cero. ¿Sí? ¿Por qué se hace de esta manera? Porque nos queda una función del tipo cuadrática. Tenemos un caudal al cuadrado, o sea, tenemos un término que tiene un valor de caudal al cuadrado, un término que tiene un valor de caudal y un término independiente, que no tiene valor de caudal. ¿Sí? Entonces, la estrategia para resolver un problema en el cual una ecuación cuadrática es utilizar Bhaskara, ¿sí? Pero surge simplemente de reemplazar Hagen-Poiseuille acá, de reemplazar la ecuación de pérdidas que habíamos encontrado antes acá y igualar todo a cero, digamos. ¿Sí? Bueno, si aplicamos Bhaskara, nosotros sabemos que la resolución de Bhaskara la podemos calcular como menos b más menos b cuadrado menos 4 por A por C sobre 2A. ¿Sí? Es decir, si consideramos que todo lo que acompaña a Q cuadrado es A, todo lo que acompaña a Q es B y el término independiente es C, ¿sí? Aplicando Bhaskara obtenemos esta ecuación. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí. Sí, profe. Bien. Fíjense que acá el término de caudal al cuadrado nos quedó el término de las pérdidas localizadas, ¿sí? Porque justo nos queda ese término, recuerden que dependía de la velocidad al cuadrado porque era de la energía cinética y si reemplazábamos velocidad como caudal por dividido área, nos queda lo que acompaña a la Q cuadrada, digamos, al caudal al cuadrado, es ese término que depende de las pérdidas de carga localizadas. Para aquel que haya despreciado las cargas localizadas, acá va a tener un Q cuadrado solamente. ¿Sí? Y la ecuación se va a simplificar un poquito, pero vamos a tener básicamente lo mismo, ¿sí? Un poco más simplificado. Pues todo esto sería 1. Entonces dice que en términos de Q, la ecuación es del tipo cuadrático que podemos recurrir a Bhaskara para resolverla, ¿sí? Y obtenemos esta ecuación. Recuerden que Bhaskara nos da dos posibilidades de soluciones, nos da las dos raíces, que podría ser positivo, podría ser negativo, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros descartamos el término negativo o el término de resta, porque en ese caso nos quedaría que el caudal es negativo, ¿sí? Porque fíjense que tendríamos un término negativo, que es este de 8 mu por L sobre pi por radio a la cuarta, menos una raíz. Como sabemos que como sabemos que ese valor de la raíz nunca va a ser un número negativo, entonces nos quedaría esta resta menos esta resta un número negativo. Y un caudal al cuadrado para nosotros no, un caudal negativo para nosotros no tiene un significado, digamos. ¿Qué sería un caudal negativo? Que circula al revés. Bueno, ese caso para nosotros es físicamente imposible, por lo tanto lo descartamos. ¿Sí? Entonces nos quedamos con la solución positiva, ¿sí? Entonces de esta manera encontramos una relación que nos vincula las pérdidas de carga, la altura de nuestro fluido, ¿sí? Y bueno, y las pérdidas de carga localizadas. Fíjense que nosotros tenemos un límite para esta ecuación, ¿sí? Tenemos un límite inferior que va a ser siempre que este caudal tiene que ser positivo, por lo tanto esto nunca podría ser cero. ¿Por qué? Porque o podría ser cero. Fíjense que el caudal de qué depende, de las pérdidas y de la energía que nosotros tengamos disponible, ¿sí? Entonces podemos ver que, por ejemplo, ¿qué pasaría si no tuviéramos energía disponible? ¿Qué pasaría si el término de delta Z más H fuera cero? ¿Qué implicaría eso?
físicamente. Si delta Z más H fuera 0, ¿qué significa? ¿Que no circula fluido? Bien, fíjense que sería que tendríamos la cañería horizontal y que no tenemos una altura de fluido disponible. En ese caso, fíjense que la ecuación nos está diciendo que, como dice su compañero, que la altura de fluido sería 0. Imagínense que este término es 0. Entonces nos quedaría la raíz de 8 mu por L sobre pi por el radio de la cuarta al cuadrado. O sea, la raíz la podemos simplificar con el cuadrado y nos quedaría la recta de 8 mu por L sobre pi por R a la cuarta sobre 8 más 8 mu por L sobre pi por R a la cuarta. Es decir, caudal 0. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí, profesor. Sí. Bien. Entonces, acá tenemos una dependencia, ¿sí?, del caudal con la energía que nosotros tenemos disponible en nuestro sistema. Y además depende también de las pérdidas de carga que nosotros tengamos. ¿Sí? Cuanto más grandes sean estas pérdidas, menor va a ser el caudal que circula por esa cañería. ¿Sí? Bien, acá se calcula simplemente para los datos que se consideraron en el problema, se calcula un caudal. ¿Sí? Y justamente en este caso dio que para los datos de nuestro problema, el caudal límite era mayor al caudal máximo en régimen laminar. Por lo tanto, esta expresión no era válida para los datos de nuestro problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este caudal 0.0657 metros cúbicos por segundo, es mayor al caudal límite de nuestro régimen laminar, 0.01155. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que para nuestro problema, esta ecuación o este modelo físico-matemático con esta energía inicial disponible y esas características del fluido y geométricas de la cañería no es aplicable, digamos, o no es estrictamente aplicable. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Acá simplemente se muestra un ejemplo de caudal en función de la altura o de la energía disponible de fluido de H más delta Z, que en este caso parece una ecuación lineal, pero no lo es. Es simplemente por la escala del problema que no se ve la curvatura, porque en realidad es una función que es una raíz, ¿no? O sea, va decreciendo con H más delta Z, digamos. Simplemente por la escala del problema no se ve la curvatura. ¿Sí? Luego se hace un ejemplo simplemente para ver cómo depende el caudal en función del radio de curvatura. ¿Sí? Y es la curva azul. Si fíjense que para este problema se graficó en un Excel caudal en función de la raíz, caudal en función del radio de la cañería. Y fíjense que lo que dice esta ecuación es que cuanto más grande es el radio de la cañería, mayor es el caudal que puede circular. ¿Sí? Cuanto más chico es ese radio, menor es el caudal que puede circular. Y es lógico de pensar, ¿sí? Cuanto más grande sea el diámetro de la cañería para el mismo problema, mayor va a ser el caudal que pueda circular, y cuanto más chico sea, menor es el caudal que puede circular. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Yo pensé que se había confundido usted antes porque había quedado en el denominador más arriba y había dicho que entre más chico, menor caudal. Y pensé Cuanto más chico el radio, menor es el caudal. Sí, es así. Pero como había quedado en el denominador, pensé que eran inversamente proporcionales. No. Creo que no, porque en realidad, habría que ver la dependencia de esta función, pero creo que no. Porque acá tenemos un término que está restando, otro que está sumando y otro término acá. Bueno, habría que analizarlo, pero a ver, si este fuera más chico, este número, a ver, si el radio fuera más chico, este número nos da más grande.
nos da más grande, ¿sí? Y este número también nos da más grande, pero la diferencia se hace más chica, me parece, ¿no? Porque tenemos un término sumando dentro de la raíz. Claro, sí, sí. Entonces, claro, sí, es raro de analizarlo así nomás, pero sí, porque pasa eso que vos decís, cuanto más chico es el radio, más grande nos da este número, a su vez más grande nos da este número, pero como acá tenemos una suma y una raíz, esta diferencia se nos va achicando y el caudal nos da más chico. ¿Sí? Y acá está graficado. Pero de hecho, también, bueno, así a simple vista es difícil de analizar. Acá está graficado para diferentes valores, dejando todos los demás datos fijos y solamente variando el valor del radio, y da esta forma de la ecuación. Y físicamente es lógico de pensar, ¿no? Que cuanto más grande sea el radio, o sea, mayor la sección de la cañería, más fluido va a circular. Y cuanto más chico sea, menos fluido va a circular, ¿no? Bueno. Acá, después no sé si vieron este problema, pero acá lo único que se hace en este caso es, se pone también con esta función violeta. Esta función violeta es una función que representa el caudal máximo que podría circular en la por esta cañería en régimen laminar en función del radio. ¿Cómo se grafica esto? A partir de la ecuación del número de Reynolds, ¿sí? Se grafica esta función, ¿sí? Caudal en función del radio, ¿sí? Considerando un número de Reynolds de 2100. ¿Sí? Eso, fíjense que tenemos un área que es pi por radio al cuadrado sobre 4, dividido un radio, pues acá tenemos un diámetro que sería radio sobre 2, nos queda una función lineal del caudal máximo en función del radio, ¿sí? Entonces se superpone el gráfico y lo que nos muestra es hasta qué valor de radio, ¿sí? Estaríamos trabajando con un fluido en régimen laminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esta línea violeta representa el caudal máximo que puede circular en régimen laminar, si estamos con un caudal por debajo, estamos trabajando en régimen laminar. Cuando se cruzan, tenemos el límite, ¿sí? El límite de que el fluido empieza a circular en régimen o deja de estar en régimen laminar, y para caudales mayores estamos fuera del régimen laminar. ¿Sí? Es lo único que muestra ese dibujo. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Vamos muy rápido? ¿Se entiende bien? ¿Qué piensan? Yo lo único que no entendí, profe, es que ¿por qué entre mayor es el radio, mayor es el caudal que circula? Okay. Imagínate, o veámoslo acá directamente con una analogía en nuestro problema. Imagínate imagínate un tanque, o sea, imaginémoslo físicamente. Bueno, que me fue el tanque. Bueno, no importa. Bueno, imaginemos que tenemos ese tanque y tenemos altura de fluido hasta acá, ¿sí? Ahora, imaginemos que tenemos otro tanque igual, perdón, tenemos otro tanque igual con la misma altura de fluido, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros a este tanque que tiene toda esta altura de fluido le abrimos un orificio de esta, le abrimos ese orificio? ¿Va a circular un caudal o no? Va a circular un caudal.
Ahora, ¿qué pasa si yo a este mismo tanque Sí, sí. le abro un orificio de este tamaño? Esto es una exageración, ¿no? Pero la idea era... Va a circular más cantidad de fluido, ¿o no? Exacto, Y sí. esto se va a vaciar mucho más rápido, ¿sí? Entonces, fíjense que además las ecuaciones de vaciado de un tanque y todo nos dice que cuanto más grande sea el orificio, cuanto más grande sea el orificio, cuanto mayor sea el área del orificio, cuanto mayor sea el área del orificio, más grande va a ser el caudal que circula, ¿sí? Pero además pasa otro efecto. Si nosotros tenemos una cañería, ¿sí? Tenemos una cañería, por ejemplo, por la que circula un determinado caudal, una cantidad de fluido, nosotros sabemos que las pérdidas de carga dentro de la cañería dependen del diámetro de la cañería, ¿o no? ¿Sí? Sí. Y las pérdidas, si por ejemplo fueran pérdidas en régimen laminar, serían proporcionales, o las podríamos escribir que las pérdidas son 8 mu por L por Q sobre pi por el radio a la cuarta. Y además nosotros podemos imaginarnos que si tenemos un fluido que circula por acá, las pérdidas van a ser más grandes cuanto más chico sea este orificio, el diámetro de la cañería. Es decir, para un mismo caudal, circular por una cañería más chica genera más pérdidas porque tenemos más fricción, porque tenemos el fluido más pegado, ¿sí? Existen mayores pérdidas, ¿sí? Y cuanto más grande, menos son las pérdidas que existen en la cañería, ¿sí? Porque el fluido puede circular más libremente, con menos rozamiento, lo que sea, qué sé yo, tenemos menos pérdidas, ¿sí? ¿Eso lo ven? Sí. Entonces, fíjate que tenemos dos efectos. En los dos efectos podemos ver que cuanto más grande sea la cañería, más rápido, más cantidad de fluido puede entrar por la cañería y a su vez tenemos menos pérdidas en la cañería. Entonces, tenemos los dos efectos. Entonces, podemos saber físicamente, podemos ver y además podemos demostrar a partir de las ecuaciones que cuanto más grande sea el diámetro de la cañería, más caudal va a poder circular por esa cañería. Cuanto más chico, vamos a tener más pérdidas y por lo tanto menos caudal va a circular por esa cañería, ¿sí? Porque acordate que el caudal circula por la energía que tiene disponible. Si de esa energía disponible perdés mucho, vas a tener menos caudal. Ahora, si de esa energía disponible perdés poca energía porque tenés poco rozamiento, poca fricción, pocas pérdidas de carga, más caudal va a circular, ¿sí? Está bien, perfecto. Sí, lo que me confundía era con la ecuación de continuidad, de que uno dice que el caudal es constante y es indistinto a que cambie como es la sección. Siempre va a ser el mismo caudal, lo que va a cambiar por ahí es la velocidad y cambia la sección o cosas así. Por eso Claro. me Sí, confundió. pero bueno, justamente acá estamos considerando las pérdidas, ¿viste? Y va a circular fluido en función de las pérdidas de carga que vos tengas, ¿sí? Es como, imagínate en este caso con la canilla, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Cuando nosotros cerramos la canilla, estamos generando pérdida en nuestro sistema a propósito y vemos que circula menos caudal. Y, o sea, si abrimos una canilla en nuestra casa, que fíjense que en nuestra casa tenemos un sistema similar. Tenemos un tanque en el techo, una cañería que lleva agua y la abrimos con una canilla. ¿Y qué pasa cuando la abren poco? Circula poco fluido. ¿Pero por qué circula poco fluido? Circula poco fluido porque le estamos agregando grandes pérdidas de carga a nuestro sistema. Si la abrimos más, tenemos menos pérdidas de carga y más fluido puede circular. Porque fíjense que acá y en una casa, por ejemplo, la cantidad de energía que tenemos disponible es siempre la misma, ¿sí?
Ahora, ¿por qué le digo esta analogía? Porque podemos hacer una analogía entre las pérdidas de carga que nosotros generamos a propósito en una canilla con las pérdidas de carga en una cañería. Mientras más pérdidas tengamos, menos fluido va a circular por nuestra cañería. Eso se da, por ejemplo, con una cañería de diámetro más chico, ¿sí? Si el diámetro es más grande, vamos a tener menos pérdidas y por lo tanto la energía disponible se va a transformar en velocidad y vamos a tener un caudal más grande. ¿Sí? Está bien, profe. Sí, sí. Gracias. De nada. Bueno, esa sería la idea. Bueno, y acá la idea de este problema era demostrar, era mostrar eso, el límite en el régimen laminar y turbulento comparando las dos ecuaciones. Pero como ya dijimos antes, nosotros asumimos que estábamos trabajando en un régimen laminar y cuando encontramos el caudal nos dimos cuenta de que estaba mal, porque nos da un Reynolds o un caudal mayor al que nos permite el régimen laminar. Entonces no estábamos trabajando en régimen laminar, ¿sí? Entonces lo que se hace es, o lo que se plantea en este problema es asumir que estamos trabajando en un régimen turbulento, ¿sí? Y como estamos trabajando en un régimen turbulento, las pérdidas de carga por viscosidad ya no las planteamos con la ecuación de Hagen-Poiseuille, donde podríamos decir que estas pérdidas eran iguales a 8 veces la viscosidad por el largo de la cañería por el caudal dividido pi por el radio de la cañería a la cuarta, sino que ahora sabemos que en un régimen turbulento, si las pérdidas de carga son proporcionales al cuadrado del caudal, ya no el caudal, sino al cuadrado del caudal. Y se expresa como constante de proporcionalidad un valor alfa, que no sabemos de qué depende, a diferencia de un régimen laminar, no sabemos de qué depende por lo menos en física 2, ¿no? Ese coeficiente de proporcionalidad entre las pérdidas de carga y el caudal, pero lo podemos escribir, ¿sí? Como alfa, un coeficiente que si bien no lo conocemos, sabemos que es alfa, ¿sí? Entonces, la misma ecuación que teníamos antes se transforma en esto, la energía que teníamos disponible, menos las pérdidas de carga localizadas, menos las pérdidas de carga por viscosidad en régimen turbulento, igual a la energía que llegaba a la salida del punto D, que era la energía cinética, ¿sí? Ahora, despejando esta ecuación, que ahora es más simple porque tenemos solamente términos cuadráticos y un término independiente, entonces no tenemos que aplicar Bhaskara, simplemente podemos agrupar los términos que tienen caudal al cuadrado, despejarlos y obtener la ecuación que a nosotros nos pide, ¿sí? Y fíjense nuevamente que acá vuelve a pasar lo mismo. Nosotros vemos que tenemos una ecuación de caudal en función de la raíz de la energía disponible, o sea, que en el numerador, digamos, de esta ecuación tenemos la energía potencial disponible en nuestro problema y debajo tenemos todo lo que son pérdidas, ¿sí? Entonces, nuevamente podemos analizarlo de la misma manera. Cuanto más energía tengamos disponible en nuestro problema, más grande va a ser el caudal que va a circular. Ahora, cuanto más grandes sean las pérdidas que tengamos en nuestro problema, más grande va a ser el denominador y por lo tanto el caudal va a ser menor, ¿sí? Bueno, esa sería la idea. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Bueno, buenísimo. Acá lo que se sigue haciendo en el problema en realidad escapa de física 2 por ahí, pero era como para mostrarles a ustedes y que lo tengan en cuenta. Las pérdidas de energía viscosa en régimen turbulento, sí, hay un modelo de Darcy-Weisbach, sí, que es un modelo que permite correlacionar o permite determinar o estimar las pérdidas por viscosidad en función del caudal, de la densidad del fluido, de la longitud, del diámetro de la cañería, en un régimen turbulento, ¿sí? Y nuevamente, al igual que siempre, nosotros siempre tenemos que tener una constante que dependa del tipo de material o que dependa del tipo de material, ¿sí? Y para eso se utiliza un diagrama que se conoce como diagrama de Moody, ¿sí? Que lo que hace básicamente es relacionarnos el número de Reynolds, ¿sí? Nos relaciona el número de Reynolds, ¿sí?
del fluido que está circulando por una cañería, con características de la geometría, en este caso la rugosidad relativa de la cañería, que es un valor de rugosidad dividido un diámetro, digamos, que nos habla de la rugosidad de la cañería. Y si fuera perfectamente lisa, no tendríamos rugosidad. Como tenemos materiales imperfectos, digamos, con determinada rugosidad, aparece un factor que lo altera. Sí, en función del Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se puede obtener un coeficiente de fricción. Y ese coeficiente de fricción nos permite determinar cuáles son las pérdidas de carga en función de esos caudales, digamos. Este diagrama de Moody es capa de física 2, no es algo que veamos acá, lo van a ver en mecánica de fluidos, que es una materia que está muy buena y es va un poquito más allá de los temas que vemos, profundiza un poquito más en los temas que vemos acá, así que está muy bueno. Pero bueno, era simplemente una forma de mostrar que esas pérdidas son proporcionales al caudal al cuadrado y que dependen de un factor que depende de las características de la tubería. ¿Sí? Pero bueno, es capa de física 2. ¿Sí? Sí, podemos ver que las pérdidas son proporcionales al caudal al cuadrado, ¿sí? Y además podemos analizar a partir de la ecuación que obtuvimos la dependencia del caudal con la energía disponible en nuestro problema y las pérdidas de carga en nuestro problema. Y ya vemos que las características geométricas de la cañería están en este valor de alfa, ¿no? Porque acá las pérdidas viscosas, en este caso, las están acá. ¿Sí? O sea que ese alfa podríamos decir que es este factor FD por la longitud de la cañería sobre el diámetro por medio por la densidad sobre el área de la tubería al cuadrado. ¿Sí? Así que bueno, básicamente este sería el problema. ¿Sí? ¿Se entendió el planteo, el procedimiento, cómo se va analizando? Sí, se entendió. Bueno, buenísimo. Bueno, esa es la idea de este tipo de ejercicios. Fíjense que siempre se plantean de manera análoga, ¿sí? Siempre tenemos que analizar si estamos trabajando en régimen laminar, turbulento, siempre parten de un balance energético. Acá los balances energéticos son los protagonistas de nuestros problemas, ¿sí? La mayoría de ellos los podemos resolver con balances energéticos a partir de la ecuación de continuidad también, ¿sí? Sabiendo que los caudales, a menos que entre masa de algún lado, los caudales son constantes, ¿sí? Y a partir de planteando Bernoulli entre los puntos que considere necesarios, encontrar el problema. Luego siempre tener en cuenta que cuando tienen problemas con pérdidas por viscosidad, esas pérdidas de carga por viscosidad dependen del régimen. Ahí sí dependen del régimen, ¿sí? Laminar, si es régimen laminar, tenemos Hagen-Poiseuille. Si es régimen de transición, no conocemos bien la ley de variación de las pérdidas de energía, pero si es régimen turbulento, sí sabemos que las pérdidas son proporcionales al cuadrado del caudal. ¿Sí? Esas son como por ahí conclusiones que por ahí los pueden ayudar. Así que bueno, ¿queda claro hasta acá? ¿Alguna duda más? ¿Algo más que quieran consultar? Hola. Por mi parte, no. Bueno. Bueno, si no tienen más dudas, entonces los libero. ¿Qué día rinden el parcial? El jueves de la semana que viene, si no me equivoco. Bueno, buenísimo. Entonces la idea por ahí estaría bueno que la clase que viene, si tienen dudas, traigan de deformaciones termomecánicas. Me dijeron que el parcial lo iba a ser de deformaciones termomecánicas, dinámica de fluidos y algo más. Creo que eso nomás. Bueno, calorimetría no entra todavía.
No, dijo que al final no lo iba a tomar en este parcial. Bueno, entonces por ahí la clase que viene estaría bueno que me consulten sobre deformaciones termomecánicas, alguna resolución de algún parcial o del trabajo práctico, las dudas que tengan, porque es un tema importante y que por ahí tiene también su complejidad, así que está bueno que lo veamos. Y si no, bueno, trabajar sobre calorimetría y seguir avanzando sobre eso. Así que bueno, lo libero y lo espero en la próxima clase para responderlas o intentar responder las dudas que tengan.